¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta lectura de los próximos 50 años de la Tierra, que son los martes. Antes, como ustedes saben, eran los jueves de la RUSH. Ahora van a ser los martes de Economía Física de la RUSH. Continuamos con esta lectura del documento de la Tierra en los próximos años. Bueno, hoy el reto que tenemos, aunque como habíamos comentado, el reto no era solo terminar el documento, sino todo el proceso que nos llevó, las clases que se hicieron respecto al documento, las lecturas, los comentarios, etcétera. Hoy la idea es terminar este documento para poder entrar a otro documento de la RUSH, y en la próxima clase lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar el documento, que fue todo lo que nos llevó el documento, recordando que este documento comienza con el objetivo de un diálogo de culturas, ¿no? La RUSH plantea, bueno, se necesita sentarnos en la mesa, hablar de un diálogo de culturas, y eso no se puede hacer si solamente cada quien lleva sus aportaciones de acuerdo a sus tradiciones, sino debe de haber principios que sean los que nos lleven a esa colaboración. Entonces, la siguiente clase, antes de empezar la lectura, va a haber un breve informe de cómo se fue llevando el documento, bajo qué principios fuimos pasando y cómo es que la RUSH cierra. Pero bueno, por hoy vamos a comenzar esta lectura para terminar. Y nos quedamos aquí, la información contra la humanidad. Voy a comenzar la lectura para de ahí que se puedan ir sumando los que puedan leer. ¿Vale? Dice, esta calidad de comunicación cuya característica la expresa de forma adecuada al intercambio que tiene lugar a través del medio irónico de los verbos vivos. Verbos vivos, ¿se acuerdan que este es un concepto que trabajamos en este documento? Los verbos vivos o trayendo los verbos a la vida. Es este proceso de redescubrir un principio que, aunque ya lo haya descubierto otro autor, la mente del individuo lo vuelve a redescubrir en el momento que su propia mente trabaja esa idea. Entonces dice, esta calidad de comunicación, cuya característica la expresa de forma adecuada el intercambio que tiene lugar a través del medio irónico de los verbos vivos, le permite a la gente elevarse por encima de la bestialidad relativa de ese mero intercambio de información al que el dogma malicioso de la teoría de la información ha buscado degradarla. Estamos hablando de tales dogmas reduccionistas maliciosos que han tendido a bestializar al individuo y sus relaciones. A ver, aquí, sus relaciones sociales en el transcurso de las últimas 3 generaciones aproximadamente, desde lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Esa doctrina de la información fue diseñada adrede, como lo hicieron Bertrand Russell del Reino Unido y sus seguidores, con la intención de destruir esta capacidad de acceso al uso de una lengua culta y para regresar la práctica de las relaciones sociales humanas a condiciones similares a las que eran típicas en Europa bajo el sistema medieval ultramontano. El daño cultural intrínseco que el Congreso a favor de la libertad cultural le infligió a la civilización y a las recientes generaciones de Europa y las Américas es típico de este propósito maligno aún hoy. Toma el caso de la Alemania contemporánea. Todos los positivos de la cultura alemana, como los ejemplifica el legado de Husserl, Leibniz y Bach, en esencia estaban encarnados en la tradición humanista clásica de la que son típicos Kessner, Lessing, Mendelssohn, Haydn, Mozart, Schiller, Beethoven y los célebres hermanos Humboldt. El renacimiento posterior a 1945 de la reforma de Humboldt en la educación humanista clásica es típico de los esfuerzos
exitosos por reconstruir Alemania que emprendieron dirigentes tales como Konrad Adenauer. Esto es lo que, nada más entre paréntesis, lo que siempre menciona Helga respecto a cuál va a ser el currículum de la educación humanista. El revisar el trabajo de Humboldt. Bueno, sin embargo, la destrucción del renacimiento moral de Alemania al término de la guerra a manos de una partida de hienas que fueron convocadas desde los Estados Unidos y el Reino Unido y redesplegadas a Europa bajo la dirección de tipos del estirpe del alto comisionado de la ocupación John McCloy, así como del CFLC, ha desembocado ahora en la destrucción casi total de una cultura viva en Alemania. Un ejemplo son los últimos 15 años de historia de la parte de Alemania que otrora estuviera bajo la ocupación soviética. Esta ocupación no interfirió con el fomento a la educación y a la cultura clásicas, sino que lo alentó. No obstante, en cuanto el famoso muro de Berlín cayó, los apóstoles del CFLC, el Congreso a Favor de la Libertad Cultural, invadieron Alemania Oriental como aventureros como las hordas de Genghis Khan, destruyendo así el potencial productivo de esa parte de Alemania a un grado tal que lo que le hicieron a la parte oriental del país, como a Sajonia, ha tenido efectos que hoy amenazan con desintegrar a toda Alemania, a menos que se haga la corrección necesaria. Aquellos que conocemos algo de la historia pertinente, nos recuerda la epidemia de decadencia contracultural existencialista, moral e intelectual que golpeó a la Alemania de Weimar previa a Hitler, la cual le abrió paso en lo cultural a la tiranía nazi. Hoy, esa clase de destrucción moral e intelectual de la cultura clásica de Europa continental coincide con los efectos de las maquinaciones utópicas de Bertrand Russell y H.G. Wells para destruir la civilización. Dichas maquinaciones traen a la mente la condena y tortura de Prometeo a manos del Zeus olímpico, la propagación de esa sífilis llamada teoría de la información. Es un elemento crucial de esta destrucción del intelecto y la moral de una civilización otrora próspera, aunque sabemos contaminada. Como señalé en una sección previa de este informe, la base de razonamiento de Russell era perfectamente congruente en lo axiomático con la doctrina del empirismo que introdujo ese seguidor declarado de Guillermo de Ockham, Paolo Sarpi. Esa doctrina, que más tarde Russell suministró de una forma más radical e incluso decadente, la diseminaron por toda la Europa moderna el lacayo personal de Sarpi, Galileo Galilei, y tales acólitos de Sarpi y Galileo como Sir Francis Bacon y Thomas Hobbes. Russell, con orgullo, hubiera estado de acuerdo conmigo en cuanto a esa verdad, aunque solo fuera en mi calidad de su enemigo mortal respecto a este aspecto inmediato del conflicto entre nosotros. Toda esta parte de por qué Galileo era lacayo de Sarpi, recordar también cómo toda esta operación, que es parte de lo que vimos en la reunión del viernes pasado, toda esta operación que ha habido en la educación para el tema del empirismo, para el tema de cómo se ve la ciencia, no desde un método científico, sino de un método empírico totalmente. Y que uno de los que lanzaron este ataque contra la educación, contra el método realmente platónico, socrático, fue Sarpi, ¿no? Dice, como he señalado, la diferencia entre el neoaristotelismo veneciano de ese consejero matrimonial de Enrique VIII de Inglaterra y enemigo de Nicolás de Cusa, el Francesco Sorsi de la vieja facción veneciana, y el Sarpi de la nueva facción, es que Sarpi reconocía que no podía vencerse la existencia del Estado Nacional moderno del modo que lo estableció el Renacimiento del siglo XV. Simplemente tratando de regresar de forma explícita a los tiempos del sistema ultramontano medieval que reventó durante la nueva era de tinieblas del siglo XIV. Como indiqué aquí antes,
Sarpi reconoció que, en razón de los solos requisitos estratégicos, el efecto del progreso científico y tecnológico que desencadenó el Renacimiento no podía simplemente meterse de nuevo a la botella, por así decirlo, como lo habían prescrito sus rivales aristotélicos derechistas de la vieja facción de Venecia. ¿Alguien puede leer la nota 73, por favor? Por ejemplo, la receta de Francesco Sorsi, alias Giorgi, el consejero matrimonial del Enrique VIII de Inglaterra, que odiaba a Cusa, es típica del partido viejo de Venecia. Ok, gracias. Subo. Ay, ya no sé mucho. Dame un segundito. Aquí. Sarpi y Galileo concordaban en que tendría que tolerarse el progreso tecnológico en contra de esas criaturas del pantano cultural que siguió consagrado a la memoria del timador Claudio Ptolomeo. Pero en cualquier caso tiene que quitársele de las manos y de la mente ese conocimiento de cómo han de generarse los principios fundamentales de la ciencia, aún a aquellos que trabajan con los materiales del progreso tecnológico. El empirismo del que son típicos el trabajo y el legado de Descartes deviene así en el dogma religioso pertinente de la fracción veneciana francesa y liberal anglo-holandesa del siglo XVIII, siendo esta última la corriente faccional que aún hoy día domina en lo político al liberalismo europeo. El trampolín para lo que Russell hizo para lanzar el fraude de la llamada teoría de la información fue la ideología británica, que es lo mismo que el empirismo de esos seguidores de Paolo Sarpi, también conocidos como el liberalismo anglo-holandés asociado con la facción veneciana del siglo XVIII en Gran Bretaña. Russell, junto con su cómplice H.G. Wells, sobrepasó a Sarpi y compañía en su empeño, no solo de detener la historia como hicieron los empiristas de costumbre, sino de iniciar el regreso del reloj de la historia hacia una virtual edad de piedra, y tan pronto como fuera posible. Las características de su perspectiva eran la eliminación de una dedicación de principio de los estados nacionales soberanos al progreso científico. O sea, la función realmente del Estado Nacional que tanto ha planteado Larouche, Cusa, Leibniz, por ejemplo, el documento de Leibniz de Sociedad de Economía, ¿no? Siempre la idea de que el Estado sí tiene una función. Y bueno, es esa dedicación de principio de los Estados Nacionales soberanos al progreso científico, pero irónicamente, con ayuda de superarmas de destrucción, tales como las de la guerra biológica y atómica y de catástrofes naturales alimentadas del modo que lo propusieron tanto Wells, primero como su cómplice de aristócrata primer orden Russell, después y aún con más fuerza. A este respecto presentaban sus políticas como el poder para concretar esa inversión en la dirección tanto de la historia europea como moderna como de la mundial. El meollo intelectual de la contribución práctica de Russell al mal fue su desarrollo de lo que vino a conocerse en el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial como la teoría de la información. El principio subyace del plan de Russell. El principio subyacente, del plan de Russell apareció en una primera aproximación en tanto principio como su participación en la producción del Principia Matemática de Russell y Whitehead. El desarrollo continuo de ese plan surgió en el periodo de las conferencias Solvay de los 20, como una continuación del ataque brutal que los seguidores de la ideología lógica positivista de Ernst Mach le asestaron al físico Max Planck. Esa disputa que estalló en la Alemania y el Imperio Austrohúngaro durante
La guerra continuó después con el nombre del asunto de la entereza en el plan de Russell para un diseño del universo, El asunto que apartó a los círculos relacionados de Kurt Gödel, de Russell, y de partidarios de este como John von Neumann, Robert Wiener y sus cómplices y seguidores. Un resultado notable de estos timos, además de la autoría de Russell de la doctrina de la guerra nuclear preventiva, fue el fraude conocido como la teoría de la información. Fraude que derivó de las opiniones radicalmente positivistas que Russell expresó en su sección del Principia Matemática. Si alguien puede leer la 74, por favor, aquí está bajito. Russell, quien fue la figura descollante de un círculo pertinente de científicos, fue el autor principal de la doctrina a favor del uso de armas nucleares en una guerra preventiva contra la Unión Soviética de los 1940. Propuso esto, como lo repitió en un artículo que publicó en la edición de septiembre de 1946 en The Bulletin of the Atomic Scientists, Boletín de los Científicos Atómicos, después del descubrimiento soviético de un arma termonuclear móvil. Russell abandonó la guerra preventiva, pero viró con una aplicación pertinente al secretario general soviético Nikita Sergeyevich Khrushchev, que se anunció en una conferencia pública en Londres hacia una doctrina de gobierno mundial. Por ejemplo, la doctrina de Russell y Wells, hoy llamada globalización, mediante la amenaza de la destrucción termonuclear mutuamente asegurada. Gracias. A ver, vamos a pedir. Lo que hicieron seguidores de Sarpi, tales como Russell y compañía, fue suprimir la existencia de la noción de un principio físico universal que identificara tales principios en tanto una expresión del acto cognoscitivo de generar, de hecho, una solución de principio a una paradoja ontológica, tal como el descubrimiento de Kepler de la gravitación. El método de Russell en las matemáticas era llevar al extremo el ataque contra el descubrimiento de Leibniz del cálculo infinitesimal universal que lanzaron en especial Euler, Lagrange, Cauchy, etc., quienes negaron la existencia física eficiente de lo que de D'Alembert, Euler, Lagrange y demás rechazaron como lo que solo era imaginario. En efecto, era el rechazo de la realidad física del dominio complejo a favor de un formalismo numérico de Torre de Marfil que fuera hostil de forma explícita a los blancos señalados de Russell, Leibniz, Gauss, Wilhelm Weber y Bernard Riemann. El grave daño que el dogma de la teoría de la información le inflige a las facultades mentales de los estratos de la población que reciben una educación superior estuvo concentrado en la pérdida extendida en la capacidad de desarrollar y expresar ideas verdaderas. En otras palabras, el menoscabar e incluso con suerte hasta destruir la capacidad de desarrollarse y comunicarse de las clases más educadas en términos de lo que aquí he definido como los verbos vivos. Esta clase de enajenación de las clases educadas y otras del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial continúa en ese tenor, aún en la enseñanza de la ciencia física de la mano con la campaña organizada de virtual atrofia cerebral voluntaria realizada por lo que se conoció como el CFLC, Congreso a favor de la Libertad Cultural. La tendencia aún de las víctimas menos atrofiadas cerebralmente de semejante condicionamiento de este legado de la influencia de Russell es que tales víctimas conocen, al igual que Lagrange y Cauchy,
la marca que señala dónde debe ocurrir el descubrimiento de un principio físico universal, pero insiste en que no podemos conceptualizar el descubrimiento mismo. Los seguidores de Lagrange y Cauchy conocían la fórmula algebraica que puede aproximar al número asociado con una singularidad físico-funcional a un grado finamente cercano, pero no el principio físico como tal. Eso representa un estado mental en el uso del lenguaje y el pensamiento relacionado, comparable en sus aspectos formales al de la esquizofrenia crónica. Esta es una forma más inmunda de la misma atrofia cerebral virtual por la cual la disertación de Gauss de 1799 atacó a Euler, Lagrange y demás. En la órbita de la intensa actividad propagandística del CTLC, semejante brutalidad no dejó ni un ápice de la composición artística clásica sin mancillar. Por ejemplo, ve la forma en que seguidos se desplegaron a Europa a la Orquesta Sinfónica de Boston en nombre de la causa del Congreso a favor de la libertad cultural como parte del esfuerzo por ahogar la tradición musical clásica en la estridencia modernista y postmodernista. Si pueden leer la nota 75 y continuar la lectura, por favor. Se me cansé un poco de la voz. Claro, ¿quieres que continúe la lectura o que lea la nota? Leer la nota y continuar, por favor. 75. Capital del estado estadounidense de Massachusetts, Boston. En nombre de la causa del Congreso a favor de la libertad cultural como parte del esfuerzo por ahogar la tradición musical clásica en la estridencia modernista y posmodernista. El efecto de tal adoctrinamiento generalizado de amplio espectro ha sido el de provocar que la población degenere cada vez más en un remedo de los Beatles o los Yahoos de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, que para poco son buenos si no es para fornicar como mandriles decorticados en una zanja, ya sea con alguien, con algo o con el aire. Esa es la moderna cultura estadounidense de entretenimiento de masas. En tanto, los seguidores de los partidarios de Russell, Norbert Wiener y John von Neumann, tales como los profesores Marvin Minsky y Noam Chomsky del Laboratorio de Investigación en Electrónica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y almas afines en muchas otras partes con un parecer similar, trabajan, al igual que el mítico doctor Moreau de H.G. Wells, en un intento por sintetizar la inteligencia humana en máquinas, o a ese pobre y atormentado chimpancé Noam Chomsky. La gente que tolera semejante conducta como la típica de Wells, Russell y sus seguidores, obviamente no ha de considerarse como colaboradores en intento alguno por definir los objetivos de un diálogo de culturas. El diálogo tiene que restringirse a los que han de llamarse seres humanos con credencial. A otros puede observárseles como podríamos observar a los monos en un zoológico. Versus el idioma para progresar. La definición explícita de los principios de los que ha dependido el diseño del Estado Nacional republicano soberano moderno, la conocemos hoy principalmente a través de esa tradición clásica llamada griega, relacionada con sus cimientos en la obra de personajes como Tales, los pitagóricos, Solón de Atenas y Platón. Sin embargo, como le ilustra Tilak de India, como una suerte de Dante Alighieri de la India moderna, los principios de los que ha dependido el Estado Nacional soberano moderno los han rastreado él y otros
de forma más convincente al estudio de los antiguos Vedas. En verdad, hasta donde nuestro conocimiento explícito de esta materia alcanza, los cimientos de los que hemos de reconocer como el surgimiento de la civilización moderna, actual, fueron tendidos en el desarrollo antiguo interrelacionado de los fundamentos de la astronomía, según nos la definen ahora los fragmentos provenientes del Egipto, la India y la China antiguos, a través de los asuntos concomitantes de la navegación transoceánica y la espacial relacionada, y de los orígenes patentemente antiguos del uso de los principios de la ironía, propios de la poesía clásica, en tanto instrumento mnemotécnico de la memoria colectiva de un pueblo culto. Sin embargo, las raíces del descubrimiento europeo del concepto del Estado nacional soberano, basado en el principio del sometimiento de la voluntad del gobernante al principio del bienestar general de todo el pueblo, tiene un aspecto diferente, una idea europea. ¿Se lee la notita? 76. Como resume la singularidad de este principio descubierto, el discurso de Gettysburg del presidente Abraham Lincoln en 1863. El origen de esta noción está arraigado en cómo el concepto griego traducido como poderes define las ideas de una forma comparable al uso que Herbart y Riemann hacen del término alemán Geistesmasse, término cuyo significado encuentra una aproximación más bien imperfecta en la psicología de la Gestalt de Wolfram Köhler. Esta noción, que se remonta a Grecia desde la astronomía egipcia, la geometría esférica, es implícitamente inseparable del concepto de monoteísmo. Es, del modo que he venido destacándolo una y otra vez en este informe, el concepto del verbo vivo. Es el concepto de Grecia del Dios desconocido, del Dios del universo de Prometeo, quien de forma implícita es el adversario del Olimpo y de la secta nominalmente prosatánica, por ejemplo, la pitonisa, del Apolo de Delfos. Estos avances antiguos, del modo ejemplificado, en la función de la antigua astronomía egipcia, tuvo para los antiguos griegos en la esférica. Aportaron la base del surgimiento sucesivo y del desarrollo constante de la civilización europea moderna alrededor de las nociones del concepto conocible de lo universal, del que en sus orígenes es típico el conocimiento que para el hombre implicó el legado egipcio inherente a la obra de Tales, los pitagóricos y Platón en la tradición europea. Este conjunto de nociones geométrico-constructivas de los universales físicos, poderes, en tanto distinto de las meras fórmulas algebraicas usadas como sustitutos de los principios, es producto de un proceso que he definido como la generación de verbos vivos, una noción que coincide con el campo de aplicación que tiene el uso que Riemann hace de la Geistesmasse en la ciencia. Para el propósito de enseñar los rudimentos de principio que aplican, los ejemplos más claros a usar son los inherentes a la influencia de los métodos astronómicos egipcios adoptados por los pitagóricos, tales como Arquitas,
del modo que Platón empleó estos ejemplos en sus diálogos socráticos para comunicar la noción de lo que la traducción convencional del griego al castellano llama poderes. Esta noción de poderes implica el mismo significado que uno expresa mediante lo que aquí he descrito como verbos vivos, y cómo el uso del concepto de un dominio complejo físico más que de uno meramente formal en lo matemático. Esta última distinción es la que Riemann deja en claro en la diferenciación de ese uso de las Heisenmaßen, que de hecho aparece en su disertación de habilitación de 1854 y de forma más extensa en su elaboración de las implicaciones de fondo de las funciones abelianas. A partir de este enfoque de la definición de los principios físicos universales, estamos equipándonos para desempeñar la función de principio que hoy la ironía expresa con mucha mayor eficacia en la composición artística clásica que cualquier otra cosa. La principal dificultad con la que topa este enfoque del arte es que una vez que reconocemos la función del principio artístico clásico en esta forma, las nociones contrarias de composición artística quedan implícitamente relegadas a los burdeles de una u otra clase, a los de índole académico inclusive. Es la aplicación del principio de la ironía poética clásica, del modo que es esbozado esto en secciones previas de este informe, lo que le ha permitido a la humanidad desarrollar un modo de comunicación premeditado de la noción de la universalidad del hombre, tal como se expresa a través del medio que aquí he definido como el verbo vivo. La separación arbitraria entre estos principios de la ironía poética en el arte clásico y la noción de los universales en la ciencia física, del modo que C.P. Snow observó esta dicotomía, es lo que ha representado la gran maldición que una y otra vez ha azotado el desarrollo de la civilización europea, desarrollo que es típico del uso que los pitagóricos y Platón hicieron de la tradición egipcia de la esférica, al definir las nociones de los universales y sus clases. Aquí nuestro tema es el origen de la forma soberana moderna del Estado Nacional Republicano, en un concepto artístico clásico del idioma mismo. Aunque ese objetivo está implícito en las reformas que condujo Solón de Atenas y en la reprimenda que éste dirigió después a sus conciudadanos descarriados. Los medios por los cuales cobró existencia la República moderna durante el Renacimiento de Europa en el siglo XV es una cuestión mucho más compleja que la que implicaría la lectura de una traducción del poema inspirador de Solón. Esto tiene una importancia especial aquí y ahora, porque las culturas asiáticas, por lo general, no tienen una idea eficiente de la forma en que se desarrolló esta noción en la civilización europea. La ausencia de dicha idea tiende a alimentar nociones peligrosamente simplistas en cuanto a los orígenes europeos del Estado Nacional soberano, error del cual tenemos que sacar a nuestros socios pertinentes de diálogo. En la cultura clásica europea, moderna, actual, el nacimiento exitoso de la civilización moderna se remonta a un grado muy significativo a la explicación de Dante Alighieri sobre el desarrollo y el uso del idioma italiano, que es la base de su razonamiento
en favor del Estado nacional soberano en su demonarquía o de monarquía, del modo en que Petrarca, de manera notable, le dio continuidad a este concepto del idioma. Este es un ejemplo descollante de la importancia de las formas de ironía que están mejor adaptadas, con mucho, para conducir la comunicación de los verbos vivos. Como no pudo haberlo hecho y en efecto fracasó en hacerlo el latín en tanto lengua franca imperial romana. Notita 77. Aquí nada más una pregunta. Entonces, ¿el latín era una lengua imperial? Sí, claro, era la lengua oficial del Imperio Romano. Ah, pues Se sí, ¿verdad? imponía. Sí, los romanos respetaban las lenguas y los dioses de lo que conquistaban, pero toda la comunicación del imperio se tenía que hacer en latín. Las leyes se dictaban en latín, los juicios se dictaban en latín. A Pablo lo juzgaron en un tribunal romano, lo sentenciaron a muerte en latín. Latín y en dialectos. En dialectos. Sí, Ve, y los romances no es diferente de los romances. pues No es era que de ahí surgen, ¿no, Humberto? Las lenguas romances del latín. de latín, De ahí sí surgen las tres lenguas de O, Hoy y Chip. Las que, perdón, no te escuché. Que de ahí están las tres lenguas de Europa, la lengua de hoy, de sí y de hoy. Sí, 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 claro. Sí, de España, de Francia y de Italia. Italia. Mm. Entonces, sí, sí. Qué interesante porque ahí es entonces a lo que se refiere Lincoln, que Dante fue la base de todo el renacimiento del siglo XV, como que, porque Lin abordó esto en el documento, ¿se acuerdan? Cuando habló, después de abordar los principios universales, habló de los verbos vivos en los principios universales, pero también en la comunicación con el lenguaje, el idioma. Así es. Y ahorita lo está retomando, por eso dice o sea, que esta aportación de Dante del lenguaje pudo transmitir, en forma de ironía, pudo transmitir los verbos vivos de descubrimiento, como no lo pudo hacer el latín, pero se me hace, pues, porque la mayoría de los trabajos científicos de esa época estaban en latín. Ujú, ujú. El propio Kepler, que es algo que platicamos la otra vez Mauricio y yo, ¿no? Que el propio Kepler sabía más latín y escribía más en latín que en el propio alemán, porque toda la educación de Kepler fue en latín. Sí, pero Entonces, sí. Carolina, que acá, cuando uno lee a científicos como a Francisco José de Caldas, él prefería leer cosas en latín que en otro idioma, porque eso los trajo, Humboldt trajo cosas escritas en latín y él sabía mucho latín. O sea que acá en América también se sabía mucho latín. Y Mutis también, claro, por toda la corriente. Sí, es que todos los escritos científicos se preferían hacer, me refiero al ya pasada la Edad Media, se prefería tenerlos en latín para que pudieran, pues, ser entendidos por cualquiera, ¿no? Era como el idioma universal, sí. Como el idioma universal y que la iglesia lo adopta también como el idioma para sus escritos, digamos, filosóficos, religiosos, teológicos, todo Ajá. en latín, y los sacerdotes tenían la obligación de aprender latín para precisamente, pues entender lo que llaman la tradición, ¿no? Y los patriarcas, los patriarcas, pues los padres de la iglesia, todos escribían. Agustín escribió en latín, Claro. todos los grandes, ¿no? Y, y bueno, lo que hace, entiendo yo que lo que hace Dante cuando escribe en poema la Divina Comedia en un italiano, era para, como lo ha dicho Larouche, para elevar el italiano a un nivel no conocido, lo vuelve una lengua poética, aprovecha o desarrolla el italiano popular que estaba, yo creo que muy empobrecido, porque solamente se usaba pues para comunicar cosas cotidianas que el pueblo usaba,
para llevarlo a un lenguaje excelso de nivel poético que además pues resalta la belleza del italiano, tan bello que pues que cantado es una de las lenguas más bellas para ser cantadas por la cantidad de vocales que tiene, ¿no? Y vocales suaves como la I, ¿no? Entonces yo creo que ese es, y por cierto, de Monarquía es un trabajo muy pequeñito de Dante, ¿eh? Es un trabajo de unas 40, 50 páginas. No lo he leído, ¿eh? Ya regresé, es que fui por mis audífonos. Muy bien, esto es importante ponerlo dentro de los puntos a cerrar el documento. Eh, ok, sigámosle. Sigamos, ok. La idea del Estado nacional soberano europeo moderno, como surgió en y otros modos relacionados que hasta ahora he descrito en este informe, también representa un verbo vivo, un verbo vivo. Este verbo expresa los procesos que son característicos de la forma de sociedad que aquí he descrito en resumen. Expresa el contrapunto de las ironías que constituyen los aspectos vivos, más que sólo formales, de la cultura de un pueblo soberano. Es un concepto del aspecto del verbo vivo de una cultura que corresponde con la idea de principio del monoteísmo. Esta no es la noción de un Dios no terrenal que anda flotando fuera del universo, sino de la personalidad del Creador dentro del universo que Él sigue generando. De ahí lo apropiado de la traducción al castellano del Evangelio de Juan, que al comienzo afirma: en el principio era el Verbo. Es la noción de una convergencia del desarrollo de los verbos vivos en la totalidad transfinita del proceso de generación de verbos vivos válidos. Refleja, en tanto teología, el reconocimiento de esa creatividad conforme ocurre en la experiencia humana exitosa de las ideas de la calidad de los verbos vivos. La creatividad, como la conocemos, le es específica a la soberanía inviolable de la voluntad creativa individual. Por tanto, es inevitable que reconozcamos al Creador vivo y morador de este universo como una personalidad, como una voluntad individual de una creatividad eficaz que mora en el dominio de lo que he identificado como los verbos vivos. Así, la autoridad que de forma apropiada pudiéramos atribuirle a un Estado nacional tiene esta forma, una autoridad que está condicionada a su conformidad con la implicación de esta forma. El resultado de eso es el concepto de la ley natural universal, en tanto depositaria del principio que subyace en la expresión de la lucha de la sociedad por salirse de la infancia de la humanidad hacia una reflexión madura de sí misma, de sus orígenes, de sus obligaciones y de sus intenciones. Una comunidad de principio. El consejo que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Quincy Adams, le dio al presidente James Monroe con respecto a un tratado que el ministro británico Canning propuso fue que tenía que rechazarse porque no existía una comunidad de principio entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América. En cambio, Adams propuso, como lo reflejó el planteamiento que escribió y que Monroe presentó como la llamada doctrina Monroe, que los Estados Unidos tenían que concebir una comunidad de principio naciente entre las repúblicas de las Américas, de la cual forzosamente
tenía que excluirse a las fuerzas depredadoras extranjeras rivales de la época, las del Imperio Británico y las Habsburgas, tan pronto como los Estados Unidos tuvieran el poder suficiente para imponer esa exclusión, ayudando a la defensa de las repúblicas hermanas de las Américas. Como subrayó Adams sobre esta cuestión de política, no había ninguna comunidad de principio entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido Imperial, o el sistema reaccionario asociado con el príncipe Metternich y compañía. Pese a la proliferación actual a nivel internacional de mentiras académicas y de otra índole sobre la doctrina de Adams y el presidente Franklin Roosevelt, cuando este último revivió esa política a través del Tratado de Río de Janeiro y otros medios, ese es de forma implícita el legado de principio de los Estados Unidos de América desde antes de 1776. Notita 78. Si quieres que alguien más, Humberto, Nelly, alguien, Sí. o Alejandro, que puedan leer la nota 78, porfa. O Mauricio, los que puedan. Yo la leo si quieren. Bueno, Vale, adelante, Ale. A pesar del fraude de atribuirle la doctrina Monroe a la maquinación de ese sobrino de filibustero Teodoro Roosevelt. Gracias. Ajá. Y hoy sigue siendo el único principio interesado del verdadero interés propio de los Estados Unidos de América en tanto república. Por motivos causales, es un principio definido en términos científicos como la política del interés propio de los Estados Unidos de América, aplicable ahora a una comunidad mundial cada vez mayor de estados nacionales soberanos republicanos. La formulación original de Adams del principio de la doctrina Monroe pertenece, en apego a la historia, a un periodo que va de la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 hasta las secuelas de la batalla de Gettysburg, en el cual el interés propio concerniente de los círculos más sensatos de los Estados Unidos seguía siendo en lo principal mantenerse al margen de la maraña de corrupción que había prevalecido entre esas potencias hegemónicas de Europa, de las que eran típicas los intereses más o menos rivales de los británicos contra los que aglutinaban los Habsburgo. Luego, desde la victoria de la conducción del presidente Abraham Lincoln sobre el títere británico de la Confederación, y en especial a partir de que Europa reflexionó sobre los logros que exhibió la exposición del centenario de 1876 en Filadelfia, los Estados Unidos no solo han representado una potencia en el mundo en general, sino que han contraído cada vez más la responsabilidad de tener una participación descollante en el acontecer de los asuntos mundiales, incluso fuera de la vecindad más inmediata de las Américas. Desde entonces, el problema principal de las relaciones mundiales ha sido la cuestión de si es el modelo americano o el británico el que serviría de catalizador principal de un sistema de relaciones internacionales, no solo a escala regional, sino planetaria. Por motivos históricos diversos, el interés oligárquico financiero liberal anglo-holandés, en tanto distinto del poder específico de los estados europeos individuales, ha representado el sistema monetario financiero global cada vez más dominante desde la muerte de Franklin Roosevelt.
A partir de la secuela de los acontecimientos de 1962 a 1964, en especial desde 1971 a 1972, hasta los Estados Unidos han devenido en la virtual simple provincia actual de ese imperio supranacional liberal anglo-holandés, del actual sistema de poderío oligárquico financiero privado del Fondo Monetario Internacional. Aunque los Estados Unidos han sido el Estado nacional más poderoso del planeta, al mismo tiempo también han representado cada vez más una satrapía virtual del, en efecto, imperio liberal anglo-holandés, como llamo, una vez más, al imperio de las fuerzas oligárquico-financieras internacionales que controlan al sistema del Fondo Monetario Internacional a partir de 1971. De no reconocer ese hecho esencial, no habrá salida segura, probable, del desplome monetario financiero general que al presente embiste. La diferencia es que los Estados Unidos son la nación más calificada y mejor situada para encabezar la ruptura del poder de ese imperio liberal anglo-holandés. Esa es la pura verdad, en contra de la cual toda objeción no es más que impotente o incluso francamente maligna. Esa realidad es la roca firme sobre la que las posibilidades de éxito de un diálogo de culturas triunfarán, o de seguro habrán de estrellarse. Suponiendo que un número suficiente de fuerzas encuentre la sabiduría para actuar de formas congruentes con esa percepción de los últimos siglos de la historia mundial, la pregunta así planteada es: ¿cuál es la forma concreta de organización entre las naciones que define el primer paso inmediato de organización general a tomar para crear una comunidad de principio permanente y global en un mundo integrado por estados nacionales perfectamente soberanos? Revivir para su aplicación el modelo de Bretton Woods, emprendido bajo el patrocinio del presidente Franklin Roosevelt, es la piedra angular del comienzo de la primera fase de ese nuevo sistema mundial. La noción de un sistema de tipos de cambio fijos que siga el modelo de la experiencia original de ese sistema de Bretton Woods es el modelo de un arreglo que ahora es indispensable para este mundo y para al menos varias generaciones por venir. Cuando digo al menos varias generaciones, más que nada tengo en mente el carácter de ciertas clases de tratados indispensables de largo plazo y de acuerdos relacionados sobre la formación de capital esencial, en especial en la infraestructura económica básica, ya que tenemos que estar preparados para honrar estos acuerdos por un lapso de 50 o más años por venir. El sistema que establezcamos ahora debe anticipar el cumplimiento de esas obligaciones contractuales. Más tarde, conforme la serie inicial de esas obligaciones vaya llegando a su madurez, es natural que habrán de considerarse mejoras al sistema mundial. Entre tanto, los gobiernos prudentes se concentrarán en las próximas 2 generaciones a modo de guías para sellar los acuerdos pertinentes, bajo los cuales ha de crearse e instaurarse el nuevo sistema mundial del futuro inmediato. El asunto del sistema de tipos de cambio fijos queda definido de conformidad en lo principal como sigue. Primero,
Primero abordo la función de la llamada política sobre las materias primas y después de eso el asunto de la política demográfica. Estos son los adelantos globales relativamente nuevos que le dan a la idea de un sistema de tipos de cambio fijos una importancia decisiva mayor que la que jamás haya tenido. El efecto combinado del desarrollo y la aplicación de la tecnología, junto con el aumento poblacional y del nivel de vida aceptable de esa población, ha llevado al planeta a la coyuntura previsible de los acontecimientos en la que ya no podemos proceder bajo el supuesto de que los así llamados recursos naturales, de los cuales depende la civilización, pueden tratarse como si esto fuera el mero botín de la naturaleza. Ahora tenemos que responsabilizarnos por mantener y aumentar el abasto de esos recursos de la tierra abiótica y de la biosfera, de los que depende el aumento constante de la población y la mejora en las condiciones de subsistencia de la vida. El apetito hoy lunático y filosóficamente fisiócrata por las materias primas, en tanto saqueo, un apetito lunático e implícitamente homicida, del que el dogma del plan SSM 200 de Kissinger no es sino emblemático. Ha devenido hoy en el rasgo principal del celo de la oligarquía monetario-financiera mundial. Este celo lunático tiene que controlarse con una regulación del asunto concertada entre estados nacionales soberanos. Como el legado de Bernatsky deja claro cuál es el remedio necesario en términos generales, el desarrollo y manejo de los recursos minerales han de considerarse un factor del costo de capital compartido como una carga entre todas y cada una de las economías del mundo. Tenemos que asegurar un abasto suficiente y a precios aceptables de todas esas materias primas básicas para el futuro de la humanidad. Este desafío puede dominarse con la ayuda del desarrollo científico progresivo, incluso de forma más bien cómoda, pero tiene que manejarse. Este cambio en el manejo de las materias primas, un cambio que ahora demanda del mundo entero el crecimiento de las poblaciones de Asia, en especial las de China e India, requiere el establecimiento inmediato de un sistema universal de tipos de cambio fijos. Este requisito añade el factor de la gestión creativamente activa de las materias primas a los acuerdos esenciales en los que debe cimentarse el nuevo sistema. El planeta es finito. Casi hemos agotado la posibilidad de tener una forma de sociedad que vive de agotar al planeta con esfuerzos para compensar esos efectos. Tenemos que establecer un sistema que eleve el abasto y la disponibilidad de lo que tratamos como recursos naturales por medios que incluyan la generación de dichos recursos en vez de su mera extracción. Es así como tenemos que administrar los recursos minerales, al igual que tenemos que desarrollar la biosfera mediante la gestión de aguas a gran escala, el desarrollo de las zonas desérticas, etc. Para absorber estas categorías de costos de capital implícitamente muy grandes, tenemos que acelerar el avance de la tecnología de producción y de diseño de productos, al menos a un grado suficiente como para absorber el costo adicional de la administración mundial de materias primas y el desarrollo ambiental relacionado sin reducir el nivel de vida de ninguna población. Esto requiere tasas de aumento muy grandes de la productividad física per cápita de todo el planeta y elevar los niveles de ingreso de las naciones en la actualidad pobres
mediante tal fomento del progreso tecnológico. Estos costos pueden calcularse con una exactitud razonable. Esto requiere un acento acelerado en tecnologías de muy alta densidad de flujo energético, entre ellas los procesos de fisión nuclear y de fusión termonuclear. Los recursos de baja densidad de flujo energético deben seguirse dedicando en lo principal a la función que tiene la radiación solar en motivar los procesos vivientes, en especial los de la vida vegetal, en tanto fuente de materias útiles en la gestión de aguas y en la moderación del clima de la Tierra. El renglón adicional del programa económico global que acabo de resumir es que antes de regresar a la cuestión de las relaciones entre los Estados miembros de un sistema de tipos de cambio fijos, tenemos que despejar ciertos mitos en cuanto a la disque bomba demográfica. El bienestar de los pueblos. Conforme el nivel de desarrollo requerido en la calidad de la población aumenta, es de esperarse que la tasa de natalidad disminuya, no tanto como hemos visto disminuciones catastróficas, tales en la población de Alemania, por ejemplo, pero sí a un ritmo de crecimiento demográfico mucho menor, conforme el progreso científico y tecnológico reduzca la tasa de la simple fecundidad de las poblaciones en condiciones de la práctica del progreso científico y tecnológico. El aumento del equivalente de una edad para dejar la escuela es de cerca de un cuarto de siglo para los graduados con una calificación profesional pertinente previa, junto con un cambio en la función de la mujer en la economía. Significa unas tasas de natalidad menores por familia, con un acento acrecentado en la calidad del desarrollo del individuo, más que en las cifras crudas de nacimientos. Este cambio, en lo principal, es una reacción natural a semejantes cambios en el proceso económico, misma que será la tendencia, sea que haya esfuerzos de regulación oficial del asunto o no. La tendencia que fomentan los efectos sociales del progreso científico y tecnológico es un aumento del valor físico-económico del individuo per cápita y por kilómetro cuadrado, y acentúa el fomento de la longevidad y de la buena salud prolongada. La cuestión complementaria son los problemas que causaría permitir la continuación de una situación que mantuviera a gran parte de la población en la pobreza relativamente extrema, asociada con bajos niveles de productividad física per cápita en gran parte de la población hoy día. La pobreza a gran escala bestializa tanto a la víctima de esa condición plagada por la ignorancia, como a la otra parte de la población que tolera la perpetuación de esa condición. Estas cuestiones demográficas no deben ser materia de la administración política directa. Deben abordarse de forma indirecta, pero por tanto más eficaz a través del manejo de las relaciones económicas entre las naciones. Por ejemplo, la mano de obra barata es una amenaza de largo plazo al bienestar del planeta, por los efectos directos y colaterales que tiene sobre las poblaciones y el comportamiento de las naciones. Deben fomentarse el mejoramiento de la tecnología de producción y de la calidad de productos mediante acuerdos de cooperación encaminados a impulsar el progreso científico y tecnológico entre las naciones y sus poblaciones. Entre las principales fuentes de desperdicio de mano de obra y vida de las poblaciones en los últimos 60 años está la tendencia a la suburbanización. Una pandemia
de suburbanización y de efectos relacionados, tal como la han fomentado los modos parasitarios de especulación de bienes raíces que impulsan los financieros, el disque desarrollo y el cambio de acento de la producción de industrias familiares de 200 empleados o menos a conglomerados gigantes dominados por intereses de especulación financiera y no de mejoras tecnológicas y relacionadas en la calidad del producto y en los modos de producción. Ha destruido lo que logró la civilización europea al desarrollar el concepto de la ciudad y otras comunidades urbanas. Estos males reflejan más que nada los efectos de la superposición de los intereses oligárquico-financieros feudales y sus características especulativas depredadoras sobre las economías del Estado nacional moderno. Un orden mundial que se basa en un sistema monetario financiero de tipos de cambio fijos puede fomentar con eficacia efectos deseables en las características del empleo y la vida personal, apoyándose en simples medidas de regulación de aranceles y comercio, como los que empleó el sistema original de Bretton Woods. Las dimensiones principales de reciente cuño de la formulación programática nacional y mundial que exigen las presiones relacionadas de la administración de materias y el desarrollo necesario de las condiciones de vida de las poblaciones, nos hacen levantar la mirada a la función de los programas espaciales, los cuales representan un motor científico como la forma más apropiada de organizar el desarrollo tecnológico nacional y la cooperación internacional en las condiciones que existen y en las que hoy emergen rápido. Hemos entrado en una época en la cual el manejo de nuestro planeta y sus condiciones es un imperativo claro, pero los problemas y oportunidades que ese imperativo implican no terminan en el límite superior del ascenso del avión estatorreactor, el scramjet. Todos los desafíos científicos y relacionados que hoy enfrenta la humanidad civilizada son inseparables del campo creciente de la exploración extraterrestre. La existencia del sistema solar es producto de un proceso intrínseco a la naturaleza de la existencia del Sol como una otrora estrella solitaria. Las condiciones de vida pasadas me perdí. Las condiciones de vida pasadas, presentes y futuras de nuestro planeta, la Tierra, las determinan procesos de desarrollo en marcha relacionados con la evolución constante del sistema solar. Ese sistema y su relación con las partes más extensas del universo que habita implica cuestiones que deberían ser de interés, sea como problemas o como ventajas potenciales para la vida humana sobre la Tierra. En cierta medida, las investigaciones científicas que implica hoy esa perspectiva para cualquier gobierno inteligente en la Tierra deben llevar a la exploración tripulada y a cierto desarrollo de sistemas operativos a colocar en regiones relativamente cercanas del sistema solar. El desarrollo de nuevos sistemas cuya potencia absoluta per cápita y por operación promedio exceda con mucho la de cualquier cosa ahora empleada es también una meta necesaria por motivos relacionados. Sin embargo, el mayor efecto práctico inmediato de una función de investigación científica orientada al espacio será la de aportar conocimientos que son esenciales para mejorar y asegurar la vida en la Tierra. Hay muy poco que podría
desarrollarse al promover la investigación especial que no tenga una aplicación de beneficio poderosa para los seres humanos aquí, en la superficie de nuestro planeta. De ahí que ahora los esfuerzos públicos principales en apoyo a la investigación científica y el desarrollo deban centrarse en programas orientados a la investigación espacial, los cuales por su naturaleza atañen a todas las áreas de interés de la ciencia a practicar aquí en la Tierra. Esto no presupone ni prohíbe una propiedad más o menos planetaria sobre algunos proyectos pertinentes. Sí sugiere con firmeza que se limite el otorgamiento de derechos de patente privados más allá de las categorías tradicionales de protección a los verdaderos inventores. En algunos casos deben derogarse las nuevas clases de reclamos de propiedad en este campo introducidos a últimas fechas. También tiene que compartirse con mayor amplitud el acceso al fomento de tecnologías generadas mediante la cooperación entre las naciones o por agencias supranacionales. La idea de patentar las variedades genéticas que de forma natural ya existen de antemano es una expresión descarnada de ultraje oligárquico financiero que va demasiado, pero demasiado lejos. Lo que puede esperarse de la función más bien inevitable de la investigación y el desarrollo científicos generales orientados al espacio, bajo una forma recién establecida del sistema de tipos de cambio fijos para el presente, sería un rápido giro psicológico en nuestra perspectiva, a la de considerarnos como gente que vive en el sistema solar y no la que por temor queda amontonada en una parte localizada de la superficie de la Tierra. El concepto del hombre tiene que cambiar para que su imagen de sí mismo cobre esa dirección. Sigo, ¿verdad? Una última observación. No es necesario que desarrollemos ampliamente aquí lo que implicaría el restablecimiento de la médula del sistema original de Bretton Woods como tal. El sistema funcionó y hubiera seguido funcionando de haber existido la voluntad de hacer los ajustes necesarios en el precio del oro y otras reformas necesarias para mantener al sistema funcionando en principio. Los objetivos de esa forma y género intrínsecos han de ser la fijación del valor de las monedas tan cerca como sea posible a los precios actuales relativos definidos de forma realista, para elegir un precio de partida apropiado para las reservas de oro y crear un mecanismo de crédito internacional equivalente a los derechos de giro de los miembros. Una función de primordial importancia del sistema restablecido ha de ser la relación apropiada con un sistema de acuerdos y tratados de largo plazo del género que hoy sería más adecuado para Euroasia y entre Europa Occidental y Central, Rusia, China, India, etc. Los motores principales de la recuperación económica física general del planeta a partir de su situación actual serán las inversiones a largo plazo en la infraestructura económica básica y los haces paquetes de líneas de crédito de largo plazo para paquetes de inversión para ciertas categorías de prestatarios privados pertinentes. El ciclo de vida físico de la infraestructura económica básica en la primera categoría comprende un periodo normal de entre 25 y 50 años. La energía, el agua, el transporte colectivo y la urbanización de grandes zonas, como para la creación de nuevos municipios, la recuperación de zonas áridas,
la reforestación generalizada, etcétera, son típicos. Una segunda categoría general abarcaría las inversiones en la formación de capital físico relacionado con el mercado que la construcción de grandes proyectos públicos vaya creando. Las inversiones de esta clase pueden financiarse con crédito creado en la forma de tratados y acuerdos o como principal extendido o como capital extendido bajo arreglos que se desprenden de tratados y acuerdos. Una de las funciones esenciales del sistema de tipos de cambio fijos es la de asegurar ese tipo de cambio como una garantía de la integridad de las extensiones de crédito a tasas predeterminadas para los créditos a largo plazo. En las condiciones actuales de bancarrota, de hecho generalizada, de la mayoría de las agencias financieras privadas del planeta, solo la combinación de crédito creado con respaldo del Estado bajo la del escudo protector de un sistema de tipos de cambio fijos puede permitir una generación de crédito significativa. Sin ese sistema, el desplome ahora inevitable del sistema monetario financiero mundial existente conllevaría la amenaza inmediata de un hundimiento del mundo entero en una nueva era de tinieblas prolongada. Ese modo de recuperación de la crisis actual no podría prosperar, a menos que se restablecieran las condiciones de una economía regulada como las que existían en los Estados Unidos antes de que los sucesos del periodo de 1969 a 1982 les dieran marcha atrás y métodos previos relacionados de economía regulada en Europa continental. Las obligaciones de la deuda internacional de África e Iberoamérica tienen que eliminarse o suspenderse en espera de una acción futura, y toda la deuda relacionada con los derivados financieros debe tratarse como apuestas de casino y por ende simplemente anulársele. Damas y caballeros, no tenemos más remedio. Dada la situación actual, o tomamos estas medidas indicadas y relacionadas, o considerémonos aquí reunidos apenas a tiempo para darle el beso de despedida a la civilización por un tiempo bastante largo. El beso de despedida. Bueno, Gracias por permitirme terminar el documento. está bien intensa toda la última parte, ¿eh? Todo Sí, lo concentra, Lynn, todo lo que vimos. ¿Cómo vieron? Concentrado todo lo que dijo desde el principio, ¿no? Al yo, final. sí, por eso digo, ¿de dónde saca tantas ideas Denis? Pues de aquí, ¿de dónde más? Ah, Y ahí la saca él, sí. pues sí, este es el final del documento y 60 páginas que nos han llevado lo que nos tuvo que llevar de tiempo, pero creo que es muy importante. Vamos a hacer algo, los comentarios de esta última parte, vamos a hacerlos para la siguiente lectura, que ya son 7:34. Pero sí les pido por favor que le echen una ojeadita al documento, recordando lo que estuvimos leyendo completo. Esto es uno de los documentos más largos de la RUSH. Pero echarle una ojeadita y a nuestras notas y demás para la siguiente reunión, conversar sobre cerrar el documento de forma breve, tampoco es que nos vamos a llevar toda la reunión, pero de forma breve cerrarlo y comenzar el siguiente. De entrada nos ha dejado esta discusión abierta que vamos a comentar también el viernes en la reunión sobre los sistemas de cambio fijo, por qué son tan importantes. Y eso es parte también de lo que vamos a leer mañana en las universidades con Hamilton. Pero el sistema de cambio fijo es parte esencial de la nueva reorganización de la economía. ¿Vale? Entonces,
por hoy. Ha sido bastante profundo, bastante intenso. Todo esto como cierra la Rush el documento, como que todo lo tomó y lo concentró en la aplicación directa de una reorganización. Entonces, bueno, pues si les parece por hoy la dejamos aquí. Revisemos nuestras notas, démosle una ojeada al documento y nos vemos el siguiente martes. Recuerden, hay que invitar a nuestros contactos y demás. Los martes ahora va a ser a las 6 de la tarde. Vale, voy a subir la grabación para que podamos revisar detalles para la siguiente reunión del martes. Vale, que tengan buena noche y pues charlamos. Oye, Gracias, Lo Carolina. Gracias a compacto todos. del documento. no olvides de mandarme, Gracias. mandarme el original del comunicado. Bueno, chao. También, ¿no? Cuídense, Sale. muchachos. Gracias a Chao. todos.